Montecuador presenta Forum Mountain. Hola amigos y amigas, qué gusto compartir nuevamente información de Forum Mountain. En el último foro hablamos acerca del volcán Altar, en donde compartimos con 7 ponentes. Hoy les traemos información del segundo volcán más alto del Ecuador, el volcán Cotopaxi. Pónganse cómodos y acompáñennos hasta el final. Bienvenidos al tercer foro. La actividad fue organizada en 2 mesas de trabajo: historia y montañismo, turismo y aventura. En la primera mesa participó Patricio Castro, montañista, docente y guía local, quien mencionó los hechos más relevantes de este volcán, las primeras ascensiones y un resumen de las principales erupciones. Mulaló es una parroquia del cantón Latacunga. Está bañada por el río Saquimala, también está atravesada por el río Cutuchi, y somos prácticamente los herederos de toda la tradición, de todo lo que se ha desarrollado en torno al Cotopaxi, ¿sí? Nosotros estamos muy orgullosos que las primeras ascensiones se realizaron por la cara suroccidental de la montaña. De eso es lo que voy a hablar. Precisamente la primera ocasión que se conquista la cumbre se lo hace desde la cara suroccidental, donde se encuentra la población de Mulaló. Entonces, el Cotopaxi no es otra cosa que un estratovolcán, un volcán que se formó en capas. Pero el Cotopaxi es el resultado de las erupciones de un volcán antiguo, ¿sí? Las erupciones de este volcán antiguo crearon el cono actual, y este volcán activo que vemos nosotros aquí, un vestigio de este volcán activo es el Morurco, ¿sí? El Morurco prácticamente vendría a ser el padre del actual Cotopaxi. Es un referente de que ahí existió un volcán y que por las erupciones de ese volcán se formó el actual cono del Cotopaxi. Entonces muchos quizá no han escuchado de esta montaña, el Morurco. Algunos sí lo han visto, especialmente cuando hacen el viaje desde Quito a Latacunga, se ve al Morurco. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque esta montaña que actualmente pasa desapercibida a pesar de sus 4.881 metros de altura, pero al estar cerca del coloso prácticamente ha quedado relegada. En 1736 llega a estas tierras, en ese entonces la Real Audiencia de Quito, la primera misión geodésica francesa. La misión geodésica francesa estuvo encabezada por Charles María de la Condamine. Y entre otras acciones que cumplen en estos territorios es determinar el arco del meridiano del cuadrante terrestre, que no era otra cosa que determinar que en esta parte del planeta precisamente el planeta se ensanchaba. Entonces ellos vinieron a hacer mediciones aquí. En ese tiempo pertenecíamos a la corona española. Para poder realizar estudios de aquí tuvieron que pedir autorización del rey de España, y el rey de España los envió, claro, acompañados por representantes de ellos. Estuvo Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Cuando ellos se encuentran aquí en lo que es la Real Audiencia de Quito, quedan impresionados al ver las montañas que estaban aquí, y sobre todo llama poderosamente su atención el Cotopaxi. Ellos estaban seguros que el Cotopaxi era el volcán más alto del mundo. Tuvieron que pasar varios años para que exploradores europeos conozcan los grandes colosos que están hacia el sur, en la Patagonia, Chile, Argentina. Por eso, ciertamente, como un dato erróneo, algunas personas todavía suelen mencionar al Cotopaxi como el volcán activo más alto del mundo. Se han hecho estudios y se ha considerado que el volcán Ojos del Salado, ¿sí?, en Argentina, la segunda montaña más alta de América, es el volcán activo más alto del mundo. Pero para cuando difundieron esta noticia, la misión geodésica francesa estuvo aquí entre 1736 y 1742. Cuando difundieron esta noticia en los círculos científicos europeos, el Cotopaxi había alcanzado una relevancia total. Toda la gente culta, los sabios académicos de aquel entonces quisieron saber más sobre estas tierras, sobre estos territorios ecuatoriales, y más aún sobre el Cotopaxi. La misión geodésica francesa, cuando estuvo en lo que hoy es el Ecuador, en ese tiempo Audiencia de Quito, tuvo la oportunidad de presenciar la erupción de 1742. Y Charles María de la Condamine quedó impresionado porque justamente él estuvo de huésped del marqués de Maenza, dueño de la hacienda La Ciénega, que hasta ahora existe como hostería.
Entonces, en 1742, él pudo presenciar una de las numerosas erupciones que ha tenido el Cotopaxi, y devastadoras. Entonces, la Condamine fue sumamente asombrado del volumen de aquella erupción, y como les dije anteriormente, en los círculos sociales europeos ya estaba difundida la idea del Cotopaxi como el volcán más alto del planeta. Como ustedes saben, nosotros teníamos aquí en la arqueología ecuatoriana data varios periodos, ¿no? Y uno de los últimos periodos fue el periodo de integración. Durante el periodo de integración, en toda la serranía existían diferentes señoríos étnicos o cacicazgos. Estaban, por ejemplo, Puruáes, Cañaris, y en la zona aledaña al Cotopaxi, los Panzaleos. Cuando llegan los incas, aproximadamente a partir del año 1450, ellos implantan su idioma, el quichua. Entonces, al sobreponer su idioma, muchos de los idiomas locales quedan relegados, y por ejemplo se pierden el panzaleo, se pierde el cañari, entre otros idiomas, y se sobrepone el lenguaje quichua, por lo cual es muy difícil dar un dato netamente concreto de lo que podría significar la palabra Cotopaxi. Los primeros españoles que llegaron acá se interesaron poco o nada con respecto a esto. Es Charles María de la Condamine quien en el año de 1736 empieza a averiguar sobre los nombres que tendrían las montañas, y le interesa tanto el Cotopaxi que empieza a indagar sobre el significado de su nombre. Él llega a la conclusión de que Cotopaxi significa montaña que resplandece. Como les digo, simplemente son interpretaciones, porque sería muy difícil designar con un nombre exacto para nuestras montañas. Recuerden, para Charles María de la Condamine fue la montaña que resplandece. Se hicieron numerosas interpretaciones a lo largo del siglo XVIII, el siglo XIX principalmente, dándoles nombres como Garganta de Fuego, Dulce Cuello de Sol, Cuello de Luna, que creo que es el más difundido. Sin embargo, Freddy Landázuri, el autor de uno de los libros más destacados sobre el Cotopaxi, él lo traduce como Montaña de la Luz, ya que en los anteriores nombres siempre hacen alusión a un resplandor, a la luz. Por eso lo interpreta como Montaña de Luz. Sin embargo, Jorge Anhalser, un gran fotógrafo, ustedes deben haber escuchado sobre él, él en una de sus obras lo interpreta como Cuello Quebrado, y es una de lo que me parece que es uno de los nombres más aceptados para el Cotopaxi. La palabra quichua, kutu, significa cuello, y pachi, quebrado. Y es muy claro de explicar, y he puesto aquí una imagen de la piedra chilintosa y del morurco. Empecé hablando del morurco precisamente por esto. Como ustedes pueden ver, el morurco se encuentra a los pies, en la cara sur del Cotopaxi. Entonces, las personas que habitan en las poblaciones aledañas, Mulaló entre ellas, siempre suelen contar una historia de que anteriormente el morurco constituyó la cabeza del Cotopaxi. Ellos cuentan a manera de leyenda que el Cotopaxi estaba creciendo tanto que un ángel enviado por Dios cortó la cabeza de la montaña para evitar que se acerque a su reino. Entonces la cabeza para siempre quedó asentada, y esa es la explicación que ellos le daban a la presencia del morurco ahí. Entonces Jorge Anhalser también debe haber conocido de esto, y por eso le da ese significado, que sería cuello roto. Recuerden, el cuello roto, su cabeza sería el morurco que está ahí. Para mí es la interpretación que más se acerca a la realidad. Entonces, no podríamos decir, mal haríamos de decir, Cotopaxi significa esto. Lo que podemos es interpretar, y así se ha hecho desde la época de Charles María de la Condamine hasta Anhalser, que ha dado para mí, uno de los nombres más que se acerca más a la realidad. El Cotopaxi ha tenido alrededor de 19 explosiones que han sido determinadas, 19 eventos eruptivos que han sido determinados por quienes han hecho esos estudios. Sin embargo, solo cuatro de estas erupciones han sido en tiempos históricos. Las erupciones anteriores se han dado en tiempos prehistóricos. A propósito, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre la historia y la prehistoria? Tal vez conocen qué evento marca la prehistoria y la historia. La aparición de la escritura, sí, ese evento. Todo lo que sea después de la invención de la escritura vendría a ser historia. Todo anterior a la escritura sería la prehistoria. Entonces, durante lo que serían periodos históricos, tenemos 4 eventos en el Cotopaxi. Tenemos el de 1534, siempre se suele asociar este evento de 1534 con la conquista española.
Precisamente Pedro de Alvarado venía desde Portoviejo, se internaba hacia los Andes, y ellos, estando a mucha distancia de camino aún, empezaron a observar que caía ceniza. Entonces había noticias que un gran volcán cerca de Quito había hecho erupción. Esta erupción de 1535 está documentado, y los cronistas de Indias lo toman como uno de los eventos importantes a su llegada aquí a lo que sería Quito. La otra erupción que les dije fue en 1742, presenciada por la misión geodésica francesa. También tenemos la erupción, quizá la más trágica, la más difundida, y que vamos a hablar posteriormente, la de 1877, que sería la que precisamente nos dio origen a este sitio. Este está ubicado en la parroquia de Mulaló, en el barrio San Ramón, es la Piedra Chilintosa. La Piedra Chilintosa aparentemente data de la erupción de 1877. Se le conoce con el nombre de Chilintosa, que proviene de chillidos. Los habitantes de ahí cuentan, así a manera de leyenda, que bajo donde en este momento está la piedra había una hacienda donde la gente era extremadamente mala, y alguna vez incluso a personas que se acercaban a pedir algo de alimento les mandaban hablando o haciendo morder con los perros. Entonces, en esta erupción baja junto a todos los materiales alejados, los lares, y precisamente cae sobre esta hacienda que había ahí. Lo cierto es que Reis y Stubel, dos de los geólogos alemanes que tuvieron la oportunidad de conquistar la cumbre del Cotopaxi, ellos afirman que esta roca era parte del volcán. Otros estudios afirman que la piedra bajó en uno de los enormes lares de 1877. Personajes como Hans Meyer han hecho otros estudios y han determinado que precisamente a esta zona donde se encuentra la piedra fue fruto de un gran lar. Este lar es del de 1877. Esta piedra actualmente se le ha pintado una virgen donde se venera la imagen de la Virgen de la Merced, y en septiembre los habitantes de la Tacunga suelen hacer una caminata hacia este sitio. Entonces, solamente observando los 9 metros que tiene esta piedra y los 50 metros que tiene de diámetro, podemos darnos cuenta de la magnitud que tuvo la erupción de 1877. Las primeras personas que intentaron acceder a la cumbre del Cotopaxi, precisamente tenemos al francés Charles María de la Condamine. Charles María de la Condamine, durante su estadía en la hacienda La Ciénega, actual sector de Lazo, planificó un ascenso al volcán Cotopaxi. Él estuvo interesado en poder ser la primera persona que corone el volcán activo más alto del mundo en aquel entonces, y contrató al cacique de Mulaló. En ese tiempo el cacique todavía estaban ahí, tenían su líder, el cacique de Mulaló, y algunos naturales del sector. Sin embargo, después de unos días que él realizó ese acercamiento con el cacique de Mulaló, este desistió, quizá temeroso por algún augurio. Todavía tenían mucho que ver con las leyendas, las supersticiones. Entonces desistió de la ayuda que iba a dar a la Condamine. Este proyecto de la Condamine quedó ahí, ya que no le apoyaron. Él necesitaba peones, necesitaba guías para acercarse, pero lastimosamente no los pudo concretar. Se conformó a su regreso a Francia, se conformó con mantener correspondencia con su amigo el Marqués de Maenza, y él mismo le tenía al tanto de las erupciones posteriores, por ejemplo de la erupción de 1743, de 1744. Este vendría a ser el primer intento de un científico, de un ilustre visitante hacia la cumbre del Cotopaxi. Entonces Charles María de la Condamine, francés, sería la primera persona que tuvo la idea, concibió esta idea de subir a la cumbre del Cotopaxi. Tuvieron que pasar 60 años después de la visita de los académicos franceses para que Alexander von Humboldt y su acompañante francés Aimé Bonpland, Humboldt alemán por cierto y Bonpland francés, también se propusieron conquistar la cumbre del Cotopaxi. De igual forma, Humboldt se acercó por la población de Mulaló, se acercó hacia la hacienda de Santa Ana,
contrató personas para que lo acompañen, llegó hasta un punto a los 4.600 metros, que ahora lo conocemos como la Piedra Santa Bárbara. No sé si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de subir a Cotopaxi por la cara sur. En medio de los arenales, en la cara sur, existe una roca llamada la Piedra Santa Bárbara, y hasta la actualidad hay una cruz que data de 1803, año en el que Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland estuvieron por esos lugares. Si bien no pudieron alcanzar la línea del glaciar, el acercamiento de ellos también fue algo icónico a esta montaña. Un científico tan renombrado en los ámbitos culturales europeos se acercó al Cotopaxi. Él manifestó que a partir de ahí era imposible subir al Cotopaxi sin una persona que les pueda acercar al glaciar. Obviamente esto le sirvió muchísimo porque en fechas posteriores logró junto a Carlos Montúfar y a Bonpland acercarse a la cumbre del Chimborazo. Entonces Humboldt también fue otra de las personas que en 1803 intentó acceder a la cumbre del volcán Cotopaxi. Para 1830, recuerden, todas estas expediciones científicas que hemos hablado anteriormente se realizaron pidiendo autorización a los representantes de la Real Audiencia de Quito. Para 1830 nosotros ya pasamos a ser la República del Ecuador. Desde 1830 somos conocidos como la República del Ecuador, y precisamente en este marco aparece el francés Jean-Baptiste Boussingault. Este científico francés organizó también una expedición interesante hacia el Cotopaxi. De igual forma se acercó por la vertiente suroccidental, atravesó el río Cutuchi. Lastimosamente no pudo llegar, no hay mayores datos que confirmen. Él afirma haber estado en una altura de 5.700 metros, sin embargo se desconoce sobre la altitud exacta a la que llegó, y es muy difícil buscar la obra que dejó para la posteridad este científico alemán. Siempre en la mayor parte de las pinturas que nos dejaron estos ilustres visitantes está presente el Morurco. ¿Por qué? Porque los primeros intentos que se hicieron para el Cotopaxi fueron por la cara suroccidental, hoy en desuso prácticamente. El primer intento serio de ascensión, que ya venía desde Alemania con un fin determinado para conquistar la cumbre, fue de este científico, geólogo por cierto, Maurice Wagner. Este es el primer intento serio de ascensión, y él logra en Mulaló, logra contratar arrieros, logra contratar porteadores. Sí, en el Morurco establece su campo base, y desde ahí intenta ascender a la montaña. Logra llegar aproximadamente a una altura de 5.600 metros, no logra llegar a término su empresa de la conquista de la cumbre del Cotopaxi. Sin embargo, todas las noticias que fue llevando a Alemania alentaron a más y a más ilustres visitantes para que vengan en aquel entonces ya a la República del Ecuador, en donde se hablaba de la conquista del volcán más alto del planeta. Sí, la conquista de la cumbre del Cotopaxi, que estuvo a cargo del científico Wilhelm Reis. Wilhelm Reis llegó en 1872 acompañado de su mayordomo colombiano Ángel María Escobar, y juntos logran ser las primeras personas en observar el cráter del volcán Cotopaxi. Ellos lograron ascender sin utilizar equipo especializado en montaña para aquel entonces, porque aprovecharon de una colada de lava que se solidificó, y lograron ascender a la cumbre por promontorio, por lava que se endureció prácticamente. Lograron ser las primeras personas que el 28 de noviembre de 1872 observaron el cráter del volcán. La ruta que ellos siguieron fue de igual forma por el río Cutuchi, atravesaron la base del cerro Ami y lograron ascender hasta el borde del cráter. Fueron las primeras personas en ver el cráter. Alphonse Stubel, en compañía de su mayordomo colombiano Eusebio Rodríguez, logran repetir la vía que meses antes Reis logró para llegar al borde del cráter. Sin embargo, aquí hay un dato interesante y que lastimosamente no está comprobado, pero las personas que voy a mencionar a continuación
bien podrían ser los primeros ecuatorianos en haber llegado a la cumbre del Cotopaxi. Junto a Stubel estuvieron como guías y como acompañantes los señores Melchor Páez, Vicente Ramón y Manuel Jantuy, quienes posiblemente, aunque pagados, pudieron haber sido los primeros ecuatorianos en lograr alcanzar la cumbre del volcán Cotopaxi. Entonces, ese dato todavía no hay un estudio a fondo para comprobar si estas personas, por lo que se ha dado en dar ese privilegio de ser el primer ecuatoriano a otra persona, a un atacungueño que voy a nombrar en otras diapositivas. Hasta la ruta que logró la conquista de la cumbre del Cotopaxi, todas estas expediciones fueron hechas por la cara suroccidental. La ruta que conocemos nosotros y la que se ha popularizado de la cara norte es abierta por Teodoro Wolf y el atacungueño Alejandro Sandoval. Esta ruta fue abierta en 1877. Resulta que Wolf fue traído, era un jesuita alemán y fue traído en los tiempos de García Moreno como profesor de la Escuela Politécnica Nacional, creada precisamente por García Moreno. Entonces, Wolf estuvo muy interesado en ascender al Cotopaxi y consigue que su alumno, el atacungueño, lo acompañe a esta empresa. Ellos decidieron adentrarse siguiendo los pasos de sus antecesores, pero lastimosamente esta ruta se había puesto impracticable, por lo que se decidieron buscar una variante entrando por el Pedregal. Llegaron a la planicie del Limpiapungo y desde ahí divisaron una ruta para llegar a la montaña, la ruta norte que conocemos actualmente como la ruta de Yanasacha. Entonces, de igual forma, Wolf y Sandoval subieron 3 meses después. La mayor erupción reportada del Cotopaxi fue en junio de 1877 y estos dos personajes ascienden en septiembre de 1877. Entonces, en sus relatos cuentan que cuando ellos subieron, prácticamente subieron por una colada de lava que se solidificó y no tuvieron necesidad de usar equipo para hielo o para nieve. Entonces, comentan que incluso la cumbre no estaba cubierta por el casquete que luce ahora, el casquete glacial. La cumbre eran dos promontorios rocosos para aquel entonces, y era algo plenamente justificable, teniendo en cuenta que meses antes había ocurrido una erupción de tal magnitud como fue la de 1877. Entonces, los pioneros en la ruta actual, obviamente con sus variantes, es el señor Teodoro Wolf y el atacungueño Alejandro Sandoval, a quien la historia le atribuye en ser la primera persona, el primer ecuatoriano en haber conquistado la cumbre del Cotopaxi. Como les dije, el dato anterior de los peones que acompañaron a Stubel no se ha clarificado a fondo, pero para contexto histórico, Alejandro Sandoval de la Tacunga sería el primer ecuatoriano que puso sus pies en la cumbre del Cotopaxi. Otro de los ilustres visitantes fue el barón Max von Thielmann. Este señor alcanzó la cima del volcán siguiendo la ruta, fue la primera repetición de la ruta que siguieron Wolf y Sandoval. En todas estas ascensiones que se realizaron, no se concebía la idea de subir al volcán por el aspecto meramente deportivo. Necesariamente tenía que haber alguna observación, algún dato científico, ¿sí? Entonces, el aspecto puramente deportivo tuvo que esperar muchos años para que alguien suba por la necesidad del deporte, por el turismo. Pero en este tiempo, si uno subía a una montaña y no realizaba algún tipo de investigación, prácticamente era como no haber hecho aquel viaje. En 1880 llega el afamado alpinista inglés Edward Whymper, acompañado de sus guías italianos Jean Antonio Carrel y Luis Carrel. Ellos, Whymper y los Carrel, estuvieron compitiendo durante varios intentos por la cumbre del Cervino, el símbolo del montañismo en los Alpes. Luego de esa disputa que terminó en una polémica, Whymper, para disipar un poco todos estos acontecimientos, decide venir a lo que serían las tierras del Ecuador para aquel entonces, y viene precisamente con estos dos personajes. Ellos suben de igual forma por Machachi, el Pedregal, acompañados de un señor de apellido Albuja,
quien les presta todas las facilidades para que, un señor de Machachi de apellido Albuja, quien les presta todas las facilidades para que ellos puedan acceder a la cumbre del Cotopaxi. Y no solo se conforman con eso, Whymper y los Carrel logran pasar una noche en las cercanías del cráter del Cotopaxi. Entonces son las primeras personas que, imagínense, realizan un campamento de altura en 1880 y logran observar a detalle lo que sería el cráter del Cotopaxi. Dato muy interesante, que para aquel entonces no había el anillo de hielo que actualmente los que hemos tenido la oportunidad de estar en la cumbre del Cotopaxi observamos el anillo de hielo. Tanto Whymper, posteriormente Hans Meyer, Nicolás Martínez hablan de una caída directa de aproximadamente 200 a 300 metros, pero en esta época todavía no hablan del anillo de hielo que actualmente vemos en el Cotopaxi. El último de esta playa de viajeros ilustres es Hans Meyer, este alemán que fue uno de los que nos dejó una obra que prácticamente ha trascendido y nos ha servido de inspiración para muchos estudiosos de este tema. Él nos aporta muchísimo sobre el Cotopaxi y entre otros de sus aportes, él también logra darnos una visión estética también de la montaña, ya que él vino acompañado de un famoso pintor y alpinista llamado Rudolf Reichester. Y en estos cuadros que nos deja Reichester podemos ver lo valioso de la geografía y el paisaje que tenemos aquí en el Ecuador. Hans Meyer en 1903 para aquel entonces ya viene con cámara fotográfica y tenemos la imagen que ustedes ven ahí de la piedra chilintosa de la cara suroccidental del volcán Cotopaxi ya fotografiada. Es una de las fotografías más antiguas que tenemos del volcán Cotopaxi. Entonces Hans Meyer retoma la ruta original, la ruta por la cara suroccidental para poder acceder a la cumbre del Coloso. Y cuando llega por fin a la cumbre también comparte con sus antecesores que la caída que había desde la cumbre hacia lo que sería el cráter era una caída de aproximadamente entre 200 a 300 metros y que no tenía ningún anillo como lo vemos en la actualidad. Paralelo a estas visitas de estas personas que fueron las primeras en acercarse al volcán Cotopaxi, las que lograron en muchos de los casos hollar su cumbre, también tenemos la presencia de varios artistas que se acercaron de otra forma hacia el Coloso. Como ustedes saben, en torno a la montaña no solamente se da el aspecto científico, el aspecto deportivo, también se da algo esencial que es el aspecto artístico. Y precisamente este estadounidense, Friedrich Edwin Church, por 2 ocasiones visitó el Ecuador a mediados del siglo XIX. Y durante estas visitas que realizó, él se inspiró en otras montañas, puso también algo de imaginación en esto, y él representa una erupción del Cotopaxi de mediados del siglo XIX. Fue tal la acogida que tuvo con este cuadro y otro cuadro llamado El Corazón de los Andes, que se cuenta que para la exposición de este cuadro la gente pagaba 25 centavos de dólar para poder ingresar a ver esta exposición. Entraron aproximadamente 12,000 personas solo para ver este cuadro. Tal fue la expectativa que Mark Twain, el famoso escritor de Tom Sawyer, él aseguraba que para poder deleitarse y estar satisfecho había que entrar 3 veces a ver la obra de este pintor, basado en El Corazón de los Andes y en el Cotopaxi. Entonces, como pueden ver, el Cotopaxi a lo largo de su historia ha sido reconocido por científicos, exploradores, artistas que a lo largo de los años han dejado plasmado ahí sus vivencias. Muchos de estos libros lastimosamente no han sido traducidos en el idioma que fueron escritos originalmente, pero de los pocos que lo han hecho, por ejemplo Whymper, tenemos una maravillosa obra de Whymper. Hans Meyer también dejó plasmado su libro y lo han traducido afortunadamente. Sí, quisiera finalizar con esta imagen, ¿sí? Y es una de las primeras imágenes que tenemos ya de la forma como actualmente se le ve al cráter del Cotopaxi. Esta foto fue tomada desde el avión que hacía las veces de correo por el señor llamado Gottfried Kirch. Este señor logra fotografiar a finales de los años 30. Y hay un testimonio.
el pionero del andinismo ecuatoriano, el ambateño Nicolás Martínez, también sube en 1906 a la cima del Cotopaxi, y durante sus observaciones también cae en cuenta de que no había algo que divida lo que sería la cumbre y el abismo que se formaba hacia el fondo del cráter. Él presume que por los eventos eruptivos de baja intensidad que se dieron entre 1912 y 1926, se hizo una especie de terraza con el material que iba a la montaña poco a poco depositando, y se crea aquí un nuevo cráter. Sobre este material acumulado se empieza a sentar nuevas y nuevas capas de nieve que a la postre se convierte en un glaciar, y se forma el famoso anillo de hielo que nosotros hasta la actualidad podemos observar, y que afortunadamente con el nuevo ciclo eruptivo que inició en el 2015, tampoco se ha perdido. Aquí pueden ver claramente la cumbre sur del Cotopaxi, pueden ver también la cumbre norte del Cotopaxi. Entonces, esta sería la primera imagen que se tiene sobre Cotopaxi y la forma actual, la morfología actual que tiene la montaña, que ha variado muy poco, como ustedes pueden apreciar. Conformó también la mesa Historia y Montañismo Belisario Chiriboga, montañista y expedicionario, quien formó parte de la primera expedición que descendió al cráter del volcán Cotopaxi en 1979. Todos los que subimos de esta montaña siempre nos llamó la atención este maravilloso cráter. Creo que es el cráter más bello que hay en el planeta. De todos, se habla de las montañas hermosas en el mundo, se puede hablar del Fukuyama, etcétera. En Chile hay también muchos volcanes cónicos, pero yo creo que la parte espectacular del Cotopaxi, por un lado con el Morurco y al otro lado, en la parte norte, con Yanasacha, le da una característica muy especial al Cotopaxi. Y es por eso que se ha convertido básicamente en los últimos años, mi sueño, digamos en el sueño cuando era chico, era subir al Chimborazo. Pero se ha convertido hoy el Cotopaxi como en el ícono y el inicio de los alpinistas y del deporte de montaña. Previo al descenso, que este año se cumplieron los 40 años de esta expedición, curiosamente, o sea, ya nos vamos poniendo cada vez más viejos. Hicimos algunos intentos y algunas observaciones. Por ejemplo, esta es una expedición con el grupo del Colegio San Gabriel al que yo me pertenezco. Este es un campamento en la cumbre del Cotopaxi, ahí dormíamos, fuimos totalmente cargados para primero hacer las inspecciones, ver cómo se comportaba y buscar cuál era la ruta de descenso. Conseguimos unas máscaras con unos filtros especiales para poder, en caso se necesitaría para no aspirar los gases tóxicos que tienen los volcanes, ¿no? No conocíamos nada de lo que era el volcán. Yo en el año 72, 73, yo estaba estudiando en Estados Unidos y hubo una expedición, la expedición checo-polaca, muy importante. Fue un grupo de dos naciones de la cortina de hierro en esa época, y su objetivo fue hacer el descenso, y también, obviamente también era una expedición científica de vulcanólogos. Supongo que lo querían bajar, buscar muestras y buscar lo que hacen los vulcanólogos, ¿no? Yo me había enterado de esto con unos recortes que me habían mandado mi papá, y siempre me quedó en la cabeza esto. Y ellos realmente, según su relato, fueron los primeros que bajaron. Sin embargo, no había un testigo fiel, no había fotografías, y en los relatos a veces son dudosos, pero ellos están considerados como los primeros que descendieron al fondo del cráter de Cotopaxi. Por los años 79, yo conocí a un alpinista que se llama César Pérez de Tudela, que era muy famoso en esa época, era uno de los famosos alpinistas españoles, y sobre todo por la conexión con el director del Colegio San Gabriel, que era español. Entonces él, cuando vino la primera expedición años antes, con Ramiro Navarrete, creo, y con Héctor Reynoso, hicieron
teóricamente una vía que es por el lado izquierdo de Yanasacha y le llaman la vía César Pérez de Tudela. Él regresa al Ecuador en el año 79 con estas intenciones. Lo conozco, hicimos gran amistad y como yo tenía ya previamente exploraciones del cráter y había subido muchísimas veces, porque para los ecuatorianos por los que vivimos aquí, una de las ventajas que tiene las montañas del Ecuador es la accesibilidad que tiene, porque si ven nuestros Andes son muy fáciles de acceso, de automóvil, de carro, de caballo, lo que quiera, pero tienen una accesibilidad impresionante. Entonces montamos esta expedición con un grupo del Colegio San Gabriel, hicimos una preparación sobre todo para ellos de aclimatación. La intención era meramente deportiva, no tenía ningún aspecto científico, simplemente, si podemos llamar hoy día, un récord más, o parte de la colección de una de las montañas que uno va subiendo en el subido, no sé quiénes han subido últimamente al Cotopaxi, pueden ver que todas estas grietas y seracs ya no existen, En el año 70 posiblemente empezaron los deshielos, porque yo la primera vez que subí, creo que fue por los años 69, por ahí, yo era chico de colegio, el glaciar realmente empezaba en el refugio. En el refugio había una pequeña paredcita que practicábamos un poquito la escalada, había unas ochotas que se mantenían ahí, ¿no? de caña, entonces los montañistas nos sacábamos, dejábamos las botas a un lado y entrábamos sin zapatos al refugio. Nunca había nadie en el refugio, no había poquísima gente, ¿no? El cuidador, y dejábamos los zapatos y calzábamos los crampones en el cuartito ese que había antes de salida. Ahí calzábamos los crampones y salíamos de la montaña. Bueno, llegó la tarde y nos agarró me acuerdo que nos agarró una tormenta, y una tormenta de rayos impresionante, que sentíamos que pasaban los rayos como flecha. Yo nunca había servido, y esto fue lo que quedó de nuestro pequeño bivac. Entonces dormíamos con nuestras bolsas de bivac, luego se aclaró, pasó la tormenta que fue muy violenta, se aclaró, ¿no? Y pernoctamos ahí la noche. Esto ya pasó la tormenta, nos acomodamos, hicimos unas sopitas, ¿ya? Estamos probando la sopita, Masterchef, ¿ya? Y este era el equipo conformado, este es Ramiro Navarrete, y al otro día ya empezó, estas son fotos ya del descenso. Nosotros habíamos observado, si vemos, cuando estás en la cumbre y estás viendo el cráter, el círculo el descenso, teníamos que ir al anillo famoso interior. Entonces hicimos viendo la cumbre por el lado derecho, digamos, ¿ya? Bajamos de esa arista, tomamos del arenal y luego nos introducimos al círculo interior. Estas ya son fotos luego vistas de alguien que venía atrás nuestro, y este es el descenso por esta arista. Aquí estamos preparándonos para el famoso descenso. Llevamos, el cráter tiene aproximadamente 800 metros de diámetro y tiene 200 metros de profundidad en vertical, más o menos. O sea, la medida no sé si es desde la cumbre al fondo del cráter. Una cosa interesante, vamos a hablar un poco aquí de alpinismo, de técnica de alpinismo, es este aparatito había sido una innovación para rescates en esa época. Cuando uno accesaba a veces en los Alpes o en las paredes verticales para rescatar, se transportaba en los helicópteros, se montaba y se rescataba. Aquí saben cómo se rescata de arriba hacia abajo, se extrae a una persona en una pared cuando no es posible. Entonces uno trata de subir los helicópteros a la cumbre, o se escala por un lugar más sencillo y se monta cuerda y se extrae a las personas, ¿no es cierto? Entonces este torno era interesante porque los primeros tenían unos cables y claro, tenían una limitación y unos pesos brutales. En cambio se montaba, se habían inventado, era de aluminio,
Se le empotraba con clavijas, con las clavijas, con tornillos, depende de la situación. Ya anclado, se mandaba cuerdas normales, cuerdas y no tenía fin. Uno simplemente podía atar 1000 metros de cuerda, pedazos de cuerda y de diferente diámetro, etcétera, y funcionaba. ¿Ya? Nosotros observamos que justo frente a la cumbre habíamos visto que el lado, obviamente buscábamos el más accesible y donde corríamos menos riesgo de avalanchas o caídas más bien de bloques de hielo o piedras, ¿no es cierto? O sea, tratábamos de buscar un sitio lo menos vertical. Y este es el fondo, este es el verdadero fondo ya del cráter, es una llena de piedras. En esa época podemos ver inclusive que hay unos seracs, o sea, hay hielo, no nieve, o sea, hielo permanente, ¿no? Que no sé si cayeron o se formaron los vapores que se iban acumulando y se iban congelando. Aquí estamos con César. No había WhatsApp para formar el grupo de la cumbre y para que nos vengan a dar tecito las warmies. Entonces usábamos unos tremendos walkie-talkies. Sí, bueno, ya eran, supongo que eran europeos, Grundig o algo así, porque ya los japoneses ya tenían Sony y eran un poquito mejores. La segunda mesa, Turismo y Aventura, la conformó Roberto Gutiérrez, quien habló sobre gestión de riesgos en montaña desde la visión de los guías acreditados de montaña en Ecuador. Me he dedicado en los últimos años justamente a analizar este tema, el tema del riesgo relacionado a lo que nos apasiona, el tema de la montaña, ¿no? Porque el ir a la montaña, ustedes sabrán que, y en muchos medios lo llaman como al andidismo, como un deporte de alto riesgo. Y así le ponen con otros deportes más, ¿no?, dentro de esta categoría. Pero en realidad, toda actividad tiene un riesgo como tal. Werner Munther es un alemán que desarrolló un sistema que nos permite, a través de un método de reducción elemental, obviamente del riesgo, buscar la manera de que los esquiadores, cada vez que se acercan, cada vez que están en temporada de esquí, ellos puedan esquiar con total seguridad en diferentes sectores, obviamente evitando sobre todo las avalanchas. Al moverte con rapidez por un campo nivoso, dependiendo el lugar, las condiciones, tanto condiciones de humedad, de calor, condiciones de temperatura, todo esto van a ser los detonantes para que se dé o no se dé una avalancha. Entonces, con este método, Munther lo que hizo es darles una herramienta a los esquiadores para que puedan aplicarlo antes de sus salidas en montaña. Este método resultó tan eficaz que comenzó a aplicarse en Europa y sobre todo en las montañas de los Alpes de una manera adecuada, de tal manera que la UIAGM, que es una organización para guías de montaña internacional, comenzó a adaptarla para sus guías en su planificación. Lo mismo lo hizo la UIA, Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo. Ellos también dieron cabida como una técnica adecuada para poder reducir la parte de riesgos, ¿sí? Munther nos plantea 3 pasos específicos que tenemos que tomar en cuenta, 3 factores específicos. El primero son las condiciones de la montaña. Aquí en condiciones de la montaña tenemos de todo, desde el viento, la dirección del viento, desde dónde está viniendo, la época del año. Si nos vamos netamente a hablar del Ecuador, sabemos que julio y agosto son temporada ventosa y son las temporadas que más viento hay. Entonces, cuando yo voy a hacer una ascensión alpina, quiero hacer el Liniza Norte, quiero buscar la manera de hacer una cabalgata de todas sus cumbres, voy a tener en cuenta el viento como principal factor. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar
caminando por sobre la arista, el viento va a ser el factor que siempre me está empujando a un lado o al otro. Y a cada lado va a tener siempre un precipicio. Entonces, esos factores debemos tener en cuenta. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta nosotros en el tema de condiciones de la montaña? Es la temperatura. A ver si es que es una... Normalmente, cuando salimos a escalar a la medianoche y sienten que la montaña está demasiado caliente, entonces lo primero es que 30 minutos y comenzamos a querer desprendernos de la tercera capa porque está demasiado caliente. Llegamos al glaciar y encontramos que la nieve está de pronto floja, ¿sí? Es por efecto de la temperatura. Esto generalmente pasa en el Chimborazo, porque la incidencia de estar más cerca del lado costero y la influencia de los vientos cálidos que suben de la costa y claro, chocan con los vientos fríos que están viniendo de la sierra hacia allá, dependiendo cierta época del año, es más... son más predominantes estos vientos cálidos que lo que hacen es calentar la temperatura de la montaña y la montaña como tal está inestable. Me refiero al campo nivoso de este. Cualquiera de ustedes que ha subido al Chimborazo no me va a dejar mentir, ha encontrado un zancudo pegado en la nieve. Entonces te encuentras al pobre zancudo ahí sin saber qué hacer, no está en su medio, o sea, no puede ni moverse. Y es por la fuerza de estos vientos cálidos que los han venido trayendo. Entonces, ese es otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Otro factor también debe ser el tema de la pluviosidad, la lluvia que existe en el sector, porque si bien es cierto, en alta montaña vamos a tener nosotros nieve que está cayendo, pero más o menos de los 5.000 metros hacia abajo. ¿Y por qué hablo de los 5.000 metros? Porque este es un punto importante que vamos a hablar más adelante cuando analicemos el forecast. Entonces, de los 5.000 metros para abajo lo que vamos a tener generalmente es lluvia, ¿sí? Y dependiendo la montaña y la época del año, si me voy en abril a una montaña como el Lisa Norte, estamos hablando de este, vamos a tener siempre generalmente lluvia. Abril, lluvias mil, dicen, ¿no es cierto? Entonces, va a pasar este tema. Entonces, este análisis de este primer factor es muy importante. El segundo factor es el terreno. Si ya hablamos del tema de esquí, los esquiadores van a determinar siempre la inclinación de la pendiente para saber si esa pendiente por la cual van a desplazarse es o no potencialmente peligrosa. Siempre tomen en cuenta que las inclinaciones entre 30 y 45 grados son las que son más propensas a un riesgo de avalancha. Pero dependiendo la época del año, los factores que mencionamos antes, temperatura, incluso la inclinación de la misma pendiente, que no toda la pendiente va a ser siempre, por decirlo, a 30 grados. En algún momento va a cambiar un poquito o va a haber un cambio brusco de la pendiente. Ese cambio brusco es un detonante para que pueda desplazarse una placa de nieve. Y sin irnos muy lejos, si bien es cierto, estamos hablando, Munter nos habla del tema de esquí, pero nosotros también al caminar como andinistas nos metemos a este campo nivoso y nosotros cortamos una placa que se haya formado días atrás dependiendo de la temporada en la que esté. Un factor también importante en el terreno es la cara por la que vamos a ascender. Nos contaba Patricio que las primeras ascensiones se hicieron por el lado sur. Seguramente era el lado... Nos dio a conocer que, claro, Mulaló estaba a 13 kilómetros, la población más cercana a la montaña. Entonces ya tenían un primer abasto súper interesante. Llegar hasta Mulaló, por lo menos tenían una ruta de mulares hasta allá. Y quién sabe, desde ahí más adelante tenían una buena provisión de abastecimiento para acercarse al volcán. Entonces, esta cara de la montaña, si bien es cierto, al estar al sur y un poco tener la influencia del oriente, podría estar de alguna manera protegida de la influencia del viento. Después hacen el cambio hacia el lado norte, pero también es fundamental porque hacia el lado norte es donde menos viento nos pega. Los vientos más fuertes son los que vienen del lado oriental, entonces están abatiendo todo el tiempo. Y la zona más protegida de alguna manera hasta hoy en día es justamente la zona de la cara norte, por donde ahora habitualmente se está subiendo. La mejor lugar para subir podría ser el lado oeste,
pero como todos sabemos, este lado ahora en las condiciones actuales está prácticamente una franja negra que ha dividido todo el glaciar del norte hacia el oriente, hacia el sur, sin dejarle que se puedan encontrar entre el lado noroeste y suroeste, ¿no es cierto? Entonces ya no existe un glaciar ahí, en la parte baja tal vez un poco, pero en la parte alta ya no existe esto. Entonces, ese es el factor del terreno que hay que tomar en cuenta. Y el otro es el factor humano. Aquí viene la condición física. ¿Cuántas veces a la semana salgo a trotar antes de la ascensión del fin de semana que me toca irme al Cayambe? ¿Sí? O cuánto me preparé 15 días antes, ¿no es cierto? Porque de pronto los 5 días previos no van a ser suficientes, toda la preparación previa que yo tengo. Ahí puedo tener la condición física, cuántas montañas previas hice como aclimatación. Es decir, no es que porque salgo a trotar en Quito todos los días, 15 días antes, ya puedo subir al Cotopaxi. No, necesito unas montañas previas para hacer una aclimatación. Necesitamos ir al Ruco Pichincha, tal vez del Guagua, el Iniza Norte fundamental, para poder aclimatar el cuerpo que se adapte a la altura en la que nos vamos a desenvolver. Y la otra es las condiciones técnicas. Las agencias de viaje que vendían los tours solamente al Cotopaxi 2 días, el primer día tenían la costumbre de siempre hacer una escuela de glaciar. ¿Por qué? Porque minimizabas el riesgo. No se hablaba de ese entonces del término gestión del riesgo. No hablamos para nada de estos términos que ahora estamos hablando, ¿no? Minimizar el riesgo, buscar la manera de que existan poblaciones resilientes, hablan, ¿no? Que somos un Ecuador resiliente. Entonces, todos estos términos ya vienen a partir de la Constitución nueva actual que tenemos, donde se comienza a hablar, a incorporar la gestión del riesgo a la Constitución. Entonces, ahí vienen todos estos términos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar, porque la Constitución, siendo mandatoria, dice que las entidades públicas y privadas tendrán que tener sus departamentos o comités de gestión de riesgos para que pueda hacer análisis del riesgo respectivo en el lugar de trabajo. Y en nuestro caso, en el montañismo, nuestro lugar también hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces, el 3x3, el primer tema, el primero es el clima de la montaña. Primer aspecto que voy a tomar en cuenta yo, o debemos tomar en cuenta todos, mejor dicho, será la meteorología, ¿no? La meteo, vamos a estar hablando siempre. Nosotros tenemos varias herramientas para saber cuál es la meteorología que va a haber de aquí a los próximos días. Si ahorita entran ustedes al Mountain Forecast, ya pueden saber exactamente, no exactamente, pero muy cercano a la realidad de lo que va a pasar en el Cotopaxi, inclusive de hoy hasta el día lunes por lo menos. Ya, lunes que viene, entonces ya me da un rasgo de al menos 5 días de cómo va a estar el clima. Y esto va a ser bueno, ¿por qué? Porque si yo voy midiendo cada día, voy a ir viendo si la variante es muy brusca o es bastante estable. Si es estable los 3 días continuos que estamos viendo, seguramente el momento de nuestra ascensión, esas condiciones que hemos visto durante toda la semana se van a mantener. En cambio, si yo de lunes a martes veo que han cambiado muchísimo las condiciones de viernes y sábado, entonces ya me doy cuenta que la montaña está muy cambiante, que las condiciones en la montaña están o mucho viento o temperaturas de arriba o hacia abajo. Vamos a ver más adelante en esto. Entonces la meteo podemos ver ahí. Ahí, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nomás? Niveles de precipitaciones de nieve, la cantidad de humedad que existe, la temperatura, el freezing level. ¿Qué es el freezing level? Es la línea o la altitud a la cual el agua se congela. Entonces, este freezing level es importante. En Ecuador está a 5.000 metros. Está con otras montañas, los Himalayas está un poquito más alto, Perú está un poquito más bajo, un poco también alto, también más bajo también en Perú. Es por la ubicación. Nosotros estamos en la línea ecuatorial, tenemos mayor temperatura que otras montañas o otras cordilleras, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver las precipitaciones de lluvia para montañas de menor altura. La temperatura nos va a aplicar a todas las montañas y el viento igual a todas las montañas. ¿Y por qué el viento? Porque el viento va a bajar la temperatura y también va a ayudarnos a que el campo nivoso por el cual yo voy a transitar esté más firme o menos firme, ¿sí? Eso es fundamental. La segunda parte
de esta análisis 3x3 está justamente la de las condiciones del lugar. Es saber a qué montaña voy, cuántos vamos, si el objetivo que voy a emprender es un objetivo técnico, todos los integrantes deben estar a la altura del objetivo. Es decir, si voy a hacer un Quilindaña, debí haberme preparado en escalada en roca, voy a tener que acostumbrarme a escalar con bota, no con pie de gato. O sea, mi entrenamiento en el muro de escalada de Quito no me va a servir de mucho. Me va a ayudar a fortalecer ciertas cosas, musculación, tal vez agilidad, pero eso, puesto, una mochila a la espalda, botas de montaña, ya me cambian las condiciones. Entonces, debo ser realista con lo que voy a emprender. Ahí es necesario conocer, tener mapas del terreno, mapas de la montaña a la que vamos. Hoy en día tenemos mapas digitales, hay GPS, hay muchísimas herramientas para poder manejarlos. Paredes de montaña están los topos. Hay muchos libros ahora, hay unos 2 o 3 que hablan sobre los topos en las diferentes vías de roca y también de multilargos en el Ecuador, que ya están comenzando a abrir en distintas partes. Entonces, esta información es fundamental. Me permite a mí saber exactamente el grado de dificultad, la zona por la que voy a entrar. Tener un mapa me va a permitir acercarme a alguien que ya ha estado en el sitio y me diga, por aquí es la zona de campamento, por aquí es la entrada hacia la arista sureste del Quilindaña, que es por donde puedes atacar de mejor manera. Me invento ahorita, ¿no? De ahí viene el levantar la información. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les acababa de decir. Buscar gente que también estuvo en esa montaña, que también tuvo una experiencia, dónde es el mejor sitio para acampar, porque todo eso va a influenciar. Si acampo en un sitio mal y toda la noche paso mal y era un ciénego, al otro día no voy a tener ni las fuerzas ni voy a estar descansado para poder enfrentarme a una montaña como el Quilindaña, que tiene muchas condiciones técnicas de dificultad, ¿no es cierto? Y de ahí viene también saber las vías de escape. Si estoy en una montaña nevada, si es una época como la que se va a venir, me refiero a la temporada de diciembre, que las montañas ya están cargadas. Recién hubo una avalancha de placa en el Cotopaxi, me parece que hace exactamente 2 semanas, sí, justamente hace 2 semanas hubo una avalancha de placa en la zona alta del Cotopaxi, más o menos a unos 5.600 más o menos, ¿sí? Entonces, pero es producto de toda la lluvia en la sierra que hemos tenido. Las montañas también se van cargando demasiado y dependiendo las condiciones que les he comentado, temperatura, humedad, esta capa de nieve que sigue cayendo se va a acoplar, se va a unir y me va a permitir circular por encima de ella sin desprenderse, ¿ya? Siempre cuenten con un plan B, es decir, buscar vías alternativas si es que un lugar, una ruta está demasiado cargada. Vamos a irnos al ejemplo del Chimborazo, ¿de acuerdo? La ruta normal es temporada de verano, hay mucho viento, por el castillo caen no solo piedras, caen bloques de roca, demasiado peligroso, ¿no? Había Guarguayá, en honor tal vez a todos los arrieros y nuevos guías que se han incorporado de la zona de Guarguayá al sur de Riobamba, ¿no? Al sur oriente de Riobamba me parece. Entonces, ellos están por encima del castillo, no, abajito del castillo, pero pegado al castillo. Sobre el corredor estaría el corredor, la vía normal, y estarían aquí ellos, abajito de lo que es el castillo, que es una roca como que tiene forma de tren. Ellos hacen una travesía y se empatan en la parte alta. Y una nueva ruta que está sacando ahora, está equipando Marcial Vázquez, un compañero guía. Él está equipando con las debidas autorizaciones, apoyo de otros guías, pero estamos montando una vía ferrata que empieza igualito que la ruta de Guarguayá, es decir, me boto toda a la izquierda desde el primer refugio, subo toda la arista en dirección al castillo, llego al castillo y me enfrento directamente a la roca. Como es una pared vertical de más o menos unos 12 metros, 12 metros es la vertical del rocódromo para que tengan la idea. Esa es una pared vertical a esa altura, ya sobre 5.500 más o menos en el Chimborazo. Ya va a ser difícil y eso con clientes va a ser imposible tal vez. Entonces, ¿qué se está poniendo aquí? Se está colocando una vía ferrata. ¿Qué es una vía ferrata? Unos peldaños de acero que permiten escalar, como que estuviéramos en una escalera prácticamente, pero que tiene
un adicional de un cable que es el que me va a ayudar para hacer el aseguramiento o el autoaseguramiento. Aquí implican otros factores, técnicas, etcétera, de moverse en el sitio. Eso ya lo daremos a conocer más adelante. Lo terminaremos de instalar en el mes de enero, los primeros días. Pero esas son las rutas. Es decir, yo voy al Chimborazo y si es que llegando allá veo que las condiciones no están bien en la ruta normal, porque me están cayendo muchas piedras, tengo las otras opciones como ruta. Es decir, tengo mi plan B. El factor humano, ya les he dicho mucho de esto. Datos del grupo, ¿cuántos son? ¿Cuál es la experiencia de cada uno? ¿Cuál es el más experimentado para que pueda ir delante llevando al grupo? ¿Cuál es la información técnica de las montañas? ¿Cuál es la información técnica de cada uno de nosotros? ¿Cómo nos hemos preparado? Las condiciones físicas, lo que hemos venido preparándonos previo a la ascensión. Los conocimientos, no solo técnicos, sino conocimientos intelectuales que podamos ir, las lecturas técnicas que podamos seguir en el día a día. Esta es una información que es obligación buscar siempre antes de acudir a una montaña, porque esto nos va a permitir tener más elementos para poder enfrentar el riesgo potencial que siempre está latente en las montañas. Entonces, en el primer caso, yo voy confirmando toda esta información. En el segundo caso, yo voy ajustando a mi necesidad, a mi realidad, toda la información que antes había investigado. Y en el factor humano, siempre busco como plan B el fortalecer todas estas condiciones previas a la ascensión. En cada nivel de análisis debemos respondernos a la pregunta: frente a estas diferentes variables, ¿puedo ir o no? Es decir, si es que me voy al Quirindaña y todo mi equipo de compañeros, nadie ha salido a escalar, o sea, sería aventurarme. Mejor voy a campo y media vuelta, porque no voy a tener el soporte necesario para que, aunque yo esté bien técnicamente, no va a tener alguien que me asegure bien, ¿sí? No va a tener gente preparada físicamente para poder subir con una mochila pesada que voy a tener que llevar materiales, clavijas, un martillo, algunos elementos técnicos para la roca, más la alimentación, el agua, etc. Y de ahí que tengo que hacer una serie de rapeles para descender, para regresar al campamento, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo gente preparada para eso, ahí nomás. Hagamos una fogata y nos quedamos aquí un poco hasta más tarde y disfrutamos de la montaña, ¿no es cierto? Si uno responde de manera positiva, nos movemos al siguiente nivel y vamos avanzando. Ok, sí, está bien, están buenas las condiciones, nos vamos a ver cómo está el Cotopaxi, sí, está bueno, nos vamos. Lo mismo pasa con la tabla del 3x3 que les acabé de mencionar hace un momento, ¿sí? Esto se corresponde con el proceso convencional de gestión de riesgo en montaña que les he traído en este día, que se llama detectar el riesgo, analizar y minimizar. Estos niveles son como muchos filtros temporales, geográficos, pero que nos van a ir ayudando cada vez más. Y para finalizar la mesa Turismo y Aventura, contamos con la participación de Darwin Miranda, un latacungueño que practica bicicleta desde niño y cumplió el sueño de su vida: descender desde la cumbre del Cotopaxi en su bicicleta downhill, en un tiempo récord de 27 minutos. Bueno, llegó esta idea a Fernando Rubio, el administrador del parque. Le dije: Lobo, quiero montar bici acá, ¿qué tal? Más arriba. Me dice: claro, vamos. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Y le digo: botarme desde la cumbre del volcán. Me dice: ¿qué estás loco? ¿Qué te vas a botar? Y le digo: no, sí. Me dice: ya, pues ¿cuándo traes la bici para probarla acá? 5300. Entonces yo llevo mi bicicleta ese día. Ese fue mi primer intento en glaciar. Yo no conocía el terreno, cómo era bajarme de un glaciar en una bicicleta. Tal vez tenía la experiencia de bajarme en Cangagua mojada, que era lo más cercano posible a un terreno resbaloso, pero nunca tuve la idea de cómo bajarme en glaciar y nieve. Para eso yo llevé mis neumáticos de lodo o de nieve, más no unos neumáticos con grampón o para glaciar. Entonces yo llego allá al glaciar ya superior, claro, a 5300 un poco. Entonces, bueno, me queda viendo el lobo y me dice: ¿y ya estás listo? Y yo: sí, ya estoy, ya dale.
Entonces le doy, y el lobo yo también me quedo loco porque al momento que ya choco una pared, yo ya me lanzo, porque venía la parte empinada del glaciar inferior. Entonces yo ya me lanzo, me quedo ahí y digo, bacán, o sea, sí funcionó. Entonces había que trabajar más la idea, había que, yo lo llamo aclimatar la bici, había que sacar las llantas, poner otras llantas, poner los grampones, poner todo ese tipo de cosas, se me vino a la cabeza. Entonces bueno, entre tantos amigos lo pude seguir haciendo poco a poco. En eso, bueno, tuve la oportunidad de conocerte. Le cuentan a Rodrigo también de esto, de lo que yo quería hacer, y bueno, me dice, claro, hay que hacerlo. El Carl también me dice, claro, tienes que hacerlo, y el Nico me dijo, tienes que ir preparado para eso. O sea, me dijo, como que chuta, claro, lo vas a hacer, pero tienes que ir precavido, o sea, tienes que ir tomando todas las medidas necesarias del asunto. El Nico Miranda, o sea, claro, me frenó todo eso. Creo que ese es ¿Es familia o no? No es familia, pero bueno, sería un honor. Pero creo que eso me puso a pensar muchísimas cosas, condiciones, le dije, la bicicleta, y ahora el clima, ahora el terreno, ahora cómo va a ser. Entonces, bueno, eso fue en julio. Estas fotos son tomadas en julio del anterior año, cuando el Cotopaxi estaba totalmente pelado. Para eso yo estimaba hacerlo en octubre, pasando 3 meses de eso, y en septiembre me rompo los ligamentos de mi brazo y quedo totalmente frustrado. Dije, ya no lo voy a volver a hacer y todo, pero fue un aviso porque estaba el Cotopaxi totalmente pelado, unas grietas enormes, y realmente no lo iba a conseguir. Realmente lo que iba a buscar es un accidente enorme. Entonces ahí es donde dice Roberto que hay que estar seguro de lo que se va a hacer, información necesaria. Entonces todos los días, por el mes de octubre y noviembre, bueno, no todos los días, sino llamaba al refugio, cómo está la nieve, qué tal están ascendiendo, están bajando, qué tal si voy en la bici. Entonces yo ya programo las primeras salidas, que mi primera salida era 5300. En la madrugada, mucho viento, se me congelaron las manos y todo. Le dejé al lado de una grieta mi bicicleta, me fui a una pared. En 5300 hay una pared donde se puede como que abrigarse un poco. Me quedé esperando a que sean las 6 de la mañana para que ya, donde haya luz un poco, y bajarme desde ahí. Entonces ya me bajé desde ahí, aprobé y dije, no, o sea, los discos de la bicicleta se me congelaron. Tuve que regar todo el Gatorade, todo el agua para que se me descongele. Entonces, bueno, eso fue algo terrible que me pudo haber pasado arriba. Para eso, una segunda ocasión, estuvo el clima perfecto, ascendí a los 5500. Una cuarta ocasión a 5600. Una quinta ya quería ascender a la cumbre, pero obviamente estaba entrenando las partes más técnicas y me tocaba la parte más densa, que yo lo llamo la Yanasacha. Era la parte más parada de esa zona. Entonces digo, bueno, aquí vamos. Para eso me quedo dormido, de la emoción. Me quedo dormido, eso fue un lunes 8, el lunes 8 de enero de este año, y yo me quedo dormido. Yo había estado un mes antes todos los días entrenando en el refugio. Por suerte el Fer me dio trabajo ahí, me dijo, vamos, ayúdanos, y en ese caso también entrenas. Entonces yo subía el tanque de gas, me hacía 2 viajes, subía los víveres y todo. Entonces fue chéverazo para mí, también una experiencia hermosa. Para eso el día 8 yo me quedo dormido, y yo les dije a mis amigos que me despierten y todo. Creo que estaban muy, a full del trabajo y toda la guianza, estaban preocupados, obviamente les entiendo, y les encargué que por favor me lleven las 2 llantas con grampones que yo había hecho a la cumbre. Entonces ellos me ayudaron a llevar una. Para eso yo ya salgo casi 3 de la mañana del refugio. Y dije, no, aquí tengo que ir rápido. Entonces me voy rápido, y le encuentro al Rafa Martínez. Sí,
Rafa Martínez. Sí, el Rafa, le encontré ahí saliendo del glaciar. Me dice, ¿qué haces, Guadaña, aquí a estas horas? Le digo, subiendo, a estas horas, loco, no. Ya, bueno, dale nomás. Entonces yo le seguía dando un poco, le seguía dando a 5300, me da un bajón. Realmente me descompensé muchísimo y comienzo a vomitar. Dije, mal de montaña, no es mal de montaña, estoy bien cansado, estoy apresurado. Y ya estaba, o sea, salí casi a las 3 de la mañana, arriba estaba a 5300, estaba ni a las 4 de la mañana, cargando la bicicleta, estaba descompensado. En eso baja un guía y me dice, toma mis bastones, me da un poco de té, me da frutas y le sigo dando a 5500, otra vez me descompenso, estaba yendo muy rápido de la desesperación de que las llantas me hayan dejado arriba, entonces yo tenía que subir lo más rápido posible. Casi a las 6 de la mañana yo ya llego a Yanasacha, el 8, claro, el lunes 8, y llego a Yanasacha, pero estoy totalmente devastado. Y en mi cabeza ya pensaba muchas cosas negativas, pensaba que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me pasa? Nadie me ayudó, nadie me acolitó, o sea, ¿qué haces aquí, loco? Y me puse a llorar realmente de la desesperación y dije, no, loco, o sea, ya yo tranquilo, suben un par de rusos, me dicen, ¿qué haces aquí con la bicicleta? Deberías estar arriba. Sí, y me acordé, dije, no, de ley tengo que irme, las llantas están arriba. De ley tenía que ir, subir. Entonces comienzo yo llorando con los bastones, comienzo a subir y baja un guía, esa noche, ese día bajaba un guía alemán, Beno, de nombre Beno, me dijo, ¿qué haces aquí? Tus llantas están en la cumbre. Yo para eso les había dicho que por favor a la cordada de rusos que me den bajando las llantas. No, las llantas están en la cumbre, síguele dando. Entonces yo llegué a la cumbre cansadísimo y realmente creo que fue una irresponsabilidad muy grande mía. También me saqué la bicicleta, la dejé a un lado, me quise sentar y me quedé dormido ahí un buen rato. Yo me despierto con un fogonazo del coto, digo, chuta, ya, cierto que estaba aquí en la cumbre, no me había acordado. Entonces en eso, o sea, es chistoso, pero es preocupante al mismo tiempo, porque qué irresponsable que fui, o sea, cómo pude haber hecho ese tipo de cosas. Pero bueno, me habían dejado la maleta pequeña ahí, se habían llevado la maleta grande, me habían dejado las llantas y bueno, yo armé la bicicleta y todo, entonces dije, aquí viene lo mejor. Y descendí, sí. Ahí estabas ya solo en la cumbre. Estaba totalmente solo. Ajá, estaba solo y ya armé la bici, comencé a bajar, comienzo a descender y todo. Qué chévere, o sea, para mí fue lo más hermoso del mundo. Eso fue un entrenamiento. Entonces, para el día que yo iba a subir era el miércoles 10, o sea, el 9 yo ya tenía que subir de nuevo al refugio. Un par de amigos de acá de Machachi me dijeron que me podían ayudar, amigos guías. Entonces dije, claro, loco, ayúdame de ley. Entonces ellos me ayudaron a cargar la bicicleta. Íbamos a salir a las 12, a la 1 de la mañana y me encontré con Juan Carlos también. Entonces dije, chuta, capaz salga. Entonces el clima estaba hecho pedazos, bastante humedad, la montaña estaba tapada. No íbamos a salir, la bicicleta se iba a congelar de ley. Entonces, bueno, logramos esperar un poco más, 2:30 de la mañana, nada, yo ya estaba resignado realmente a ya no subir. Y a las 5:30 de la mañana dicen, está despejada la montaña, si quieren subir, hagámoslo ahora. A las 5:30 de la mañana estábamos todos ahí en el cuarto, uno que otro roncando, y les digo, ya mijos, vamos, o sea, si quieren darle, vamos ahorita. Entonces yo también motivado porque yo no quería regresar. Y me dijeron, ya de una, vámonos, nos equipamos, salimos 6 en punto de la mañana a la cumbre. Cuando estábamos subiendo había una parte en 5300, una grieta grande y una pared, donde de ley iba a chocar mi volante, no iba a pasar. Nos quedamos con Lucy, una amiga, o sea, con las piquetas logramos abrirle un poco más y seguíamos ascendiendo. Cuando yo llego ya a Yanasacha, le encuentro a Juan Carlos y todo,
te encontré también a ti, fue un momento que dije, qué chévere, bueno, ya estoy llegando, la bicicleta por suerte ya está subiendo a la cumbre, ya debe estar arriba capaz, entonces seguí avanzando un poco, llegué a la cumbre, en la cumbre fue un momento emotivo de todos, abrazándonos, y la bicicleta ya estaba armada. Mi amigo, justo llevé a un amigo mío de Aujilera también, que es mecánico de bicicletas, creo que es el mejor mecánico, porque armar la bicicleta arriba con todas las cosas que tenía que hacer el man, o sea, realmente es un trabajo formidable. Entonces él alza la bicicleta y me dice, ¡guau! Ya está tu bici. Y bueno, chévere, de la emoción, todos nos tomamos una foto. Y todos se tomaron una foto con la bici y yo no me tomé ninguna foto con la bici. No tengo ni una foto con la bici. Todos mis amigos se tomaron ahí en la cumbre, ahí al lado del cráter con la bicicleta. La mejor foto de todas y yo no tengo ni una foto ahí en la cumbre. Hay que hacer de nuevo. Sí. Entonces, bueno, al momento de que ya está armada la bici, yo ya estoy listo, me saco las botas, ojo que me saco botas de alta montaña, me pongo unas botas de media montaña, estoy un poco más ya ligero, estoy con un radio también y les digo a todos que por favor se paren en las partes más empinadas, que es antes de llegar a Yanasacha, y en las grietas más grandes, que en el caso de que vean que me estoy tambaleando por ahí o algo, que simplemente me empujen para el lado que es, o sea me ayuden de esa manera, porque, bueno, es más un respeto intenso que con la montaña, que obviamente todo mundo, todo montañista, toda persona que ha subido ya necesita hacer un poco ese tipo de ritual, que yo en el momento que subía, en todas las veces que yo subía era, por favor, déjame subir con la bici, déjame bajar con la bici, te juro que no voy a hacerte daño, cosas así en mi cabeza. Entonces yo llego, bueno, todos mis amigos ya comienzan a bajar y me quedo yo solo en la cumbre, otra vez. Dije, bueno, esta es la segunda vez que me quedo solo, todo bien, no pasa nada, relajado. Y en el radio comienza Guadaña, refugio, Guadaña, y digo, aquí, ¿qué pasó? Tengo una persona que quiere saludarte. Entonces digo, ¿qué es ahorita? ¿Quién? Entonces saco el radio y era mi mamá. Mi mamá por primera vez en su vida había estado en el refugio y casi me hace llorar, porque me dice mi hijo que este sueño se cumpla, Dios le bendiga y le quiero mucho, que dale con todo. Me dije, ¿cómo me voy a dar con todo? Tranqui. Entonces, al momento que yo guardo mi walkie-talkie, me hacen una cuenta regresiva los amigos, dicen, dale Guada, 5, 3, 2, 1, y dije, ya, bueno, este es el momento de bajar. Comienzo a bajar la parte más empinada, que era Yanasacha, y se veía absolutamente todo. Paso a la parte más empinada, llego a Yanasacha y se nubla completamente. Se nubló absolutamente, no veía a 1 metro, absolutamente nada. Entonces, para eso, como yo ya había subido algunas veces también a pie y con la bicicleta, sabía en dónde estaba, conocía el terreno, ya me ubicaba bien. Entonces decía, bueno, aquí viene esta parte, aquí hay una grieta, aquí hay una bajadita, curva derecha, y yo ya tenía la película en mi cabeza, me sentía más tranquilo y bajaba muy, muy tranquilo. En la parte de 5300, cuando yo me doy cuenta de que esa es la parte que yo abrí con los piolets, le tenía mucho recelo porque era muy angosto. Realmente iba topando mi codo en la pared. En ese momento veo a un amigo que está abajo, un guía, y me dice, mijín, te estás yendo muy a la derecha, a la grieta. Y digo, tranquilo, y sí, estaba mi llanta de atrás, estaba de lado, la llanta de delante estaba aquí en la huella, la llanta de atrás estaba en la grieta, prácticamente en el borde, y dije, loco, o sea, me voy a ir. Lo único que hice, solté un poco más, porque de esa manera se cuadra la bici. Le solté un poco más y se cuadró la bici completamente, y ya salí de eso. Salí del glaciar y era, ya salí de ahí, era la parte más peligrosa. Yo llego al refugio porque no iba a cambiar de llantas, y el objetivo mío no era llegar al refugio, el objetivo mío era llegar al canal por Limpiopungo.
Entonces yo cambio de bicicleta, escuchaba desde arriba, desde la salida del glaciar, que le decían ya viene en la radio, y escuchaba a mi mamá con sus amigas, creo que se agarraron las ollas del refugio, eran golpeando las ollas. Yo llego, mi mamá obviamente me recibe con todos, cambio de bicis y continúo. Y en la parte del cañón, en el cañón ya bajando se puede divisar el Limpiopungo y todo. Sabía que ya estaba la gente ahí esperándome porque habían carros, habían carpas y todo. Yo ya me salían las lágrimas de ahí, ya venía llorando, ya llegas, mi hijo, decía, ya llegas, loco, ya llegas. Entonces sigo bajando un poco y ya llego. Llego abajo al Limpiopungo. Cuando yo ya llego, se me salen las lágrimas totalmente y me abrazan y todos. Y yo no avanzaba a pararme, pero no era por el cansancio, no era por nada, era por la emoción. Era un sentimiento tan encontrado, o sea, indescriptible, que no podía ni siquiera pararme de la emoción. Y estaban ahí los paramédicos, cierto, me quedé en esa imagen, no siquiera. Claro, el sueño cumplido con todos mis amigos. Un lindo sueño, un proyecto tan grande nunca se alcanza solo. Eso sí es la verdad, nadie alcanza un sueño solo. Esa es una foto que me tomaron justo en la parte de Yanasacha, se ve atrás, estaba así de nublado, es la parte menos nublada se puede decir, ahí, y acá abajo es cuando ya llego. Entonces mi mami también abajo ya me abraza, la gente, los paramédicos me dicen, ya, tráiganle a la ambulancia, ¿qué le pasó? Digo, no pasa nada, estoy emocionado, no pasa nada más. Sigue, continúa, y entonces mi mamá, la mujer más maravillosa del mundo, me esperó ahí, me abrazó, me dijo, cumpliste lo que locamente soñaste por más de 25 años, lo has logrado. Ese fue un sueño desde niño que lo cumplí, es un sueño, no un récord, no un retro, realmente para mí fue un sueño, una gran hazaña de mi corazón, porque creo que con todo esto lo que pude hacer es que la gente se dé cuenta de que cuanto más esfuerzo le pongas a alguna cosa que ames, lo puedes llegar a alcanzar. Esto fue Forum Mountain Volcán Cotopaxi. En el siguiente foro compartiremos información acerca del volcán Chimborazo. Hasta la próxima. Forum Mountain es posible gracias a Petzel Ecuador. Forum Mountain Volcán Cotopaxi contó con el apoyo de Yanasacha Guarmis, Hostal de la Mancha y Crónicas del Caminante. Montecuador presentó Forum Mountain Volcán Cotopaxi. En la producción, Juan Carlos Veloz y Tatiana Proaño.